Bien, vamos a empezar con números complejos, que de hecho nosotros, si ustedes, bueno, vamos a empezar, después van a ver la diferencia que hay entre lo que hay en Moodle, y esta vez justo está Nicolás. Bien, ¿qué es un número complejo y para qué lo utilizamos? Dentro de todo, yo más o menos le di una idea acerca de para qué los utilizábamos y que nosotros vamos a tener diferentes tipos de expresiones de un número complejo y esas expresiones van a ser utilizadas en diferentes contextos. Por ejemplo, ustedes en circuitos eléctricos utilizaban los números complejos en forma polar, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿y qué es un número complejo? A ver, nosotros en método analítico 1 habíamos estudiado vectores, ¿sí? Magnitudes físicas vectoriales que tienen magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, nosotros teníamos la fuerza, teníamos la aceleración, ¿sí? Y bueno, tenemos otras cosas más que pueden ser la fuerza de tensión, y va. Todos esos tipos de números son vectores, ¿sí? Nosotros, básicamente, digamos, el hecho de ver números complejos en sí, es ver algo abstracto, digamos, es algo matemático, puntualmente, que no está en contexto. Por lo tanto, si ustedes vamos al hecho de un circuito, bueno, utilizaría una expresión polar, digamos, de un número complejo, pero sin importar tanto si qué es un número complejo. Por ejemplo, cuando ustedes vieron números complejos de forma polar, digamos, en la otra asignatura, eh, a mi parecer no se preocuparon mucho acerca de qué es un número complejo, o me equivoco. Solamente lo definieron y lo utilizaron. ¿Es así? Sí, Sí, algo así. Bueno, ¿qué es un número complejo? Un número complejo es un par ordenado, digamos. Eh, en realidad nosotros vamos a tener de que son pares ordenados los números complejos. Y nosotros vamos a tener componentes de un número complejo. ¿Qué componentes vamos a tener? Vamos a tener una componente real y una componente imaginaria. Y si los vectores son puntos en un plano, digamos, significa de que nosotros vamos a armar un vector, ¿sí? Desde el afijo hacia el origen de coordenadas. O sea, yo hablo en términos específicos, pero les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Un par ordenado, si nosotros lo consideramos a un número complejo como un par ordenado, significa que nosotros lo podemos representar en un eje cartesiano. ¿En qué eje cartesiano lo vamos a representar? ¿Sí? Vamos a ir a este tipo de ejes en donde el eje X va a ser el eje real y el eje Y va a ser el eje imaginario. Y si yo quiero, y si yo marco, por ejemplo, el número complejo AB, aquí estaría el punto AB. Entonces, este sería el afijo, ¿sí? Y este sería el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, desde el origen de coordenadas hacia el afijo, se va a formar el vector que va a ser el número complejo. Y a eso nosotros lo vamos a representar de la siguiente forma, ¿sí? Bien. Y en tal caso, aquí nosotros, como yo dije hace un momento, vamos a tener una componente real y una componente imaginaria. Eh, es evidente de que el A, sí, que primero se escribe la componente real y luego se escribe la componente imaginaria. Bien, esto es lo que estábamos nombrando hace un momento, ¿sí? Parte real y parte imaginaria. Y aquí nosotros vamos a tener algo que es común, digamos, que son como definiciones comunes de un conjunto numérico nuevo. ¿Por qué hablo de un número de un conjunto numérico nuevo? Eh, ¿Recuerdan de secundaria, digamos, los conjuntos numéricos enteros, racionales, fraccionarios, irracionales, racionales? ¿Recuerdan algo de eso?
más o menos. Sí, algo así, profe. Bien. En donde nosotros estamos ahora, los números complejos, es un conjunto numérico mayor, ¿sí? De hecho, hay conjuntos numéricos más grandes aún, pero bueno, este es el mayor que nosotros vamos a conocer. Entonces, de lo que ustedes conocen, hay otro conjunto numérico y el cual es este, que es mayor al que ustedes conocen, que es el real. O sea, conocen los reales son los que están compuestos por los racionales y los irracionales, ¿sí? Entonces, vamos a tener un conjunto que es superior a eso. Y ese conjunto es el conjunto de los números complejos. Bien, ¿por qué digo esto? Porque al estar en un conjunto numérico significa que nosotros vamos a tener propiedades, características, operaciones, ¿sí? Y voy a eso en el sentido de que nosotros podemos sumar, restar, multiplicar, dividir números complejos, ¿sí? En cada una de sus diferentes expresiones. Bien, y basando en lo que yo dije anteriormente acerca de esa comparación y el hecho de considerar que es un conjunto numérico, vamos a lo siguiente. Nosotros tenemos el complejo opuesto y el complejo conjugado. Ahora mi pregunta es, supongamos que yo tengo el número 7. ¿Cuál va a ser el opuesto de 7? -7. ¿Por qué -7 es el opuesto de 7? ¿Por qué? Ajá, esa es la pregunta, ¿por qué? Porque es negativo, uno negativo, el otro positivo. De hecho, hay una respuesta específica a eso. No sé si alguien más quiere participar. Hernán, Nicolás. Bien, parece que no. Nosotros vamos a tener de que 7, el opuesto del número 7 es -7, porque si yo hago, digamos, la recta numérica, si yo hago la recta numérica, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que aquí estaría el 0, aquí estaría el 7, ¿sí? Y aquí estaría el -7. ¿Cómo yo sé que -7 realmente es el opuesto de 7? Porque se encuentra a la misma distancia, ¿sí? De 0, pero en sentido diferente. ¿Se entiende? Uno está para la izquierda y otro está para la derecha, ¿sí? Ese es el sentido de considerar un número como su opuesto. Bien, no me deja borrar. Ahora, siguiendo con eso, bueno, quedó ahí, no me deja borrar. Vamos a considerar lo siguiente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta gráfica de qué será? ¿Del opuesto? ¿Será del opuesto? Así parece. La gráfica sí. ¿Por qué sería del opuesto? Porque yo tengo un vector en este sentido, ¿sí? En este sentido. Por lo tanto, el opuesto, ¿sí? Debe tener sentido contrario. Y eso es lo que muestra aquí, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a denotar al opuesto, ¿sí? De un número complejo, haciendo negativo tanto la parte real como la parte imaginaria. De esa manera, nosotros vamos a calcular, por ejemplo, el opuesto de un número complejo. Y en el caso del conjugado, el conjugado va a ser
un número complejo que solo va a tener negativa u opuesta, digamos, la parte imaginaria. Por eso es de que está en forma negativa el valor de b, ¿sí? Y esta gráfica que está aquí sería del conjugado. Y bueno, no es opuesto, ¿sí? O sea, no tiene distinto sentido. Y bueno, en tal caso se encuentran diferentes semiplanos. Y bueno, aquí podemos ver de que B es positivo y aquí B es negativo. Y bueno, aquí están las gráficas de los dos. Supongamos, en tal caso, de que yo tengo un número complejo 2, 4. ¿Cuál sería el opuesto? Menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4. Bien, entonces yo voy a poner menos z, va a ser igual a menos 2, ¿sí? Menos 4. ¿Y cuál va a ser el conjugado? 2 menos 4. 2 menos 4. Y aquí cabe aclarar de que nosotros a un conjugado le hacemos una línea, ¿sí? Sobre la expresión del número, y de esa manera nosotros denotamos que ese número complejo es conjugado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, yo no. Bien. Repito, nosotros al considerar que estamos dentro de un conjunto numérico nuevo, vamos a tener operaciones. ¿Qué operaciones? Las comunes. Bueno, la adición es la suma, que ustedes mayormente la conocen como suma. Adición, sustracción, multiplicación, división. Pero lo importante aquí, que en tal caso, digamos, lo que está en el primer momento, es operaciones con la parte, considerando, digamos, a un número complejo como un par ordenado. Y como, digamos, no nos vamos a centrar mucho en esto, ¿sí? Vamos a saltar y vamos a ir a lo siguiente. Repito de nuevo de que nosotros vamos a tener diferentes expresiones de un número complejo. Lo que nosotros vimos anteriormente es la expresión en forma de par ordenado de un número complejo. Y nosotros también vamos a tener una forma o una expresión, digamos, diferente, la cual se llama forma binómica, en la cual nosotros vamos a tener un número complejo expresado de esta forma, ¿sí? A más BI. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, un número complejo escrito como par ordenado 4, 7, ¿sí? Su forma binómica va a ser 4 más 7i, ¿sí? Y aquí es más evidente cuál va a ser la parte imaginaria. ¿Cuál va a ser la parte imaginaria? ¿La del 4 o la del i? El 7i. El 7i. Bien. Y bueno, se conserva lo mismo. Si nosotros queremos calcular el conjugado de 4 más 7i, ¿qué es lo que deberíamos hacer negativo? ¿El 4 o el 7? ¿O los dos? El 7. El 7 nada más. Solo debemos hacer negativo la parte imaginaria. Y si queremos calcular el opuesto, obviamente que tenemos que hacer negativo los dos, que es como está en este caso, ¿sí? ¿Qué va a ser lo importante de aquí? Que nosotros vamos a poder operar con esos números complejos. ¿Cómo vamos a operar con esos números complejos? Vamos a ir con, eh, vamos a sumar o restar considerando términos semejantes, digamos. Ese es el- lo preciso, digamos, en matemáticas. ¿Qué van a ser esos términos semejantes? Dicho de otra manera, sería que nosotros vamos a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros vamos a un ejemplo, supongamos que tenemos, aquí me dice z sub 1 más z sub 2.
Lo que me está diciendo es que vamos a tener una suma de dos números complejos. Y aquí están los dos números complejos. 4 más 10i y tenemos 3 más 2i. Repito, como nosotros vamos a sumar parte real con parte real, entonces sumaríamos 4 más 3. ¿Sí? Y por separado, nosotros vamos a sumar la parte imaginaria que sería 10i más 2i. ¿Sí? Eso es lo que está aquí, al lado. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener como resultado, ¿sí?, otro número complejo. Entonces, mayormente, digamos, nosotros vamos a tener que la suma de dos números complejos nos va a dar otro número complejo. ¿Sí? Existe la posibilidad de que sumemos y no nos dé también. Bien, producto por un escalar. Y esto se parece a la distributiva. ¿Recuerdan la propiedad distributiva? La propiedad distributiva me dice que si yo tengo un factor por fuera del paréntesis y dentro del paréntesis tengo una operación ya sea suma o resta, lo que yo debo hacer es multiplicar a ese valor que tengo por fuera por cada uno de los valores que están dentro, ¿sí? Por eso aquí dice, en realidad esta letra es mu, ¿sí? Mu por A, más mu por BI. Y eso es lo que está aquí, ¿sí? Sería una distributiva. Por lo tanto, nosotros si tenemos 3, ¿sí?, por 6 más 5i, significa de que nosotros vamos a hacer 3 por 6, ¿y qué más vamos a hacer? Vamos a hacer 3 por 5i. Resolvemos las multiplicaciones, aquí me da 3 por 6, 18, 3 por 5, 15, por lo tanto, obtenemos, ¿sí?, un número, otro número complejo. Y aquí quizás se viene lo complicado en el tema de la multiplicación. Y desde ya les digo de que ustedes tienen dos opciones. Utilizar este algoritmo, ¿sí? ¿Qué significa que yo utilice ese algoritmo? Significa de que yo sepa identificar bien cuál es A, B, C y D. Si yo sé identificar bien esas partes de los números complejos, yo lo puedo utilizar correctamente a esta fórmula, digamos, ¿sí?, que me va a permitir multiplicar dos números complejos. Pero nosotros podríamos llegar, digamos, al hecho de entender más fácilmente cómo multiplicar dos números complejos utilizando lo que vimos anteriormente, utilizando de que si nosotros, o sea, voy al hecho de que vamos a utilizar el producto por un escalar. Eso es lo que vimos nosotros anteriormente. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, cosa que pasemos a la pizarra. En tal caso, pausa la grabación. ¿Sabían ustedes que cada conjunto numérico nace a partir de una necesidad? ¿Sabían ustedes? No. Bueno, supongamos, a ver, ¿quieren que repasemos las necesidades de cada uno de los conjuntos numéricos que vieron en secundaria? Bueno, Supongamos que ustedes no conocían los números, ¿sí?, y que ustedes veían una reunión de animales, dos reuniones de animales, y que veían que una reunión ocupaba mayor espacio que la otra. Entonces yo me pondría a pensar, no existirá algo o no debería determinar algo que me indique por qué ocupan una región mayor que los demás. Y ahí surge la necesidad de contar, de cuantificar, ¿sí?, las cosas. Entonces ahí aparecen los números, ¿sí?, que son símbolos y representan cantidades. Luego, supongamos que, o sea, sabemos de que, bueno, hay otras cosas más. Supongamos también está lo de que antes no se consideraba el cero, y en tal caso, ¿por qué no lo consideraría el cero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué antes no lo consideraban al cero? Era porque no, necesario
era necesario representar nada, digamos. Claro. Era necesario y no. Y una vez también les comento, que una vez haciendo esta misma pregunta me dicen, no, pero ¿y cómo escribían el 10 sin el 10 sin el 0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podían escribir el 10 sin el 0? No. No. Y si en tal caso yo Un les número diría que... romano. ¿Cómo dijo? El número romano. Bien, muy bien. Eso era lo que iba. O sea, si yo tengo un sistema que no me hace falta determinar un 0, como por ejemplo los números romanos, entonces yo no tengo la necesidad del 0. Bueno, ahí en tal caso ustedes tienen después de que surge el sistema decimal, ¿sí? Que es el sistema que nosotros tenemos. El sistema decimal es un sistema de 10 elementos en el cual la combinación de los mismos produce todos los números que tenemos nosotros actualmente. Por ejemplo, nuestro número de celular, nuestro documento, todos esos números se forman a partir de las combinaciones de esos 10 números. ¿Cuáles son esos 10 números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Bueno, luego, por ejemplo, ¿qué sucedió después? Necesitábamos cuantificar partes. ¿Sí? Que en tal caso ya los egipcios lo hacían, que utilizaban métodos, ¿sí? Y de esa forma, ¿sí? Surgieron los números fraccionarios, que nosotros tenemos que las fracciones representan porciones, partes de algo. Bueno, también nosotros vamos a tener que, de hecho hay un... Vamos al hecho, a lo que, ¿sí? Supongamos de que nosotros quisiéramos calcular lo siguiente. Me dice que tengo una conexión. Vamos, ¿sí? Bien, vamos al hecho de por qué se definieron los números complejos y qué problemas vendrían a solucionar. Para repasar, vamos a repasar en tal caso potencia. La potencia, nosotros vamos a tener a la n es igual a b. ¿Qué significa ese a la n? Que en la potencia nosotros vamos a encargar de multiplicar la base cuantas veces nos indique el exponente. Por ejemplo, si yo tengo 3 a la cuarta potencia, significa que yo debo hacer 3 por 3 por 3, ¿sí? Haciendo referencia que a ese número de abajo va a ser el que se va a multiplicar la cantidad de veces que me indique ese número de arriba. Luego vamos a la radicación. Y vamos a tener de que la raíz de n, la raíz enésima, perdón, de b, es igual a, por lo tanto, esto 3 a la cuarta, ¿cuánto me da? Esto que está aquí. Tres por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Bien, supongamos que yo quiero calcular la raíz cuarta de 81. ¿Qué valor me va a dar? ¿Qué valor me va a dar, chicos? La raíz cuarta de 81. 0,31. Raíz cuarta. Ahí hay un error. A ver. La raíz cuarta de 81 significa que yo Claro. debo buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 81. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 81? Recién lo vimos. Aquí está. Es el número 3. El 3.
Claro, que yo haría 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? Este 4 indica la cantidad de veces que se va a multiplicar ese número que yo estoy buscando. Por lo tanto, ¿sí? me va a dar 3. Eso significa de que la potencia y la radicación son operaciones inversas. ¿Sí? Ustedes mismos vieron ahí, yo hice 3 a la cuarta, me da 81. Calculo la raíz cuarta de 81, me da 3. Bien, ¿y qué va a suceder si yo quisiera, ¿sí? calcular la raíz cuadrada de menos 16? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto dará? 4. Menos 4 Bien, ustedes por dicen menos 4. que da menos 4 y otros dicen que da 4. Vamos a verificar. Aquí cuando no se escribe nada significa que hay un 2, ¿sí? Eso como para que quede claro. Y ese 2 me va a indicar que se multiplica 2 veces. Por lo tanto, yo debería hacer menos 4 Por menos 4. por menos 4 y me debería dar menos 16. Lo cual no sucede. Regla de los signos, menos por menos más 16. Claro. Entonces, no va. ¿Sí? Porque yo voy a tener más 16 y menos 16. Voy a 4. 4 por 4 me da 16. No me da menos 16. O sea, me debería dar menos 16, pero no da. Entonces, ninguno de los dos valores es correcto. ¿Qué hago entonces? ¿No puedo resolverlo? Y no De lo puedo esas dos resolver. maneras no. No lo puedo resolver porque no está determinado, ¿sí? En el conjunto de los números reales. Entonces, esta necesidad, ¿sí? De calcular la raíz cuadrada de un número negativo va a producir la necesidad de una creación de un conjunto numérico nuevo, ¿sí? El cual se llama el conjunto de los números complejos, y en donde este tipo de ejercicio sí tiene solución. ¿Cuál va a ser la solución? 4i. Esa es la solución de la raíz cuadrada de menos 16. Donde i va a ser raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Eso es lo que vale i. Y ese i se llama unidad imaginaria. Y de esa manera se forma el conjunto de los números complejos, ¿sí? Respondiendo ese problema, digamos, que es la forma más fácil de ver. Bien, y esa unidad imaginaria, ¿sí? Nosotros vamos a tener potencias de esa unidad imaginaria. Ya vamos a ver qué va a pasar. ¿Sí? O sea que nosotros si quisiéramos poner el resultado en la raíz cuadrada de menos 16, tenemos que poner el resultado como 4i. Sí. ¿O va el 4i con la raíz cuadrada de menos 1? No, 4i. En Ah, bien, donde yo le explico qué significa i, digamos. claro. I significa Bien. raíz cuadrada de menos 1. Pero quedaría 4 por 4i. No. Quedaría la raíz cuadrada de menos 16 es igual a 4i. Nada más. Ah, ¿Sí? Bien. Porque i sí. significa la raíz cuadrada de menos 1. Así es. Exacto. Bien. Vamos a lo que íbamos a ver, que es la multiplicación. Supongamos que nosotros tenemos dos números complejos, un Z1, que es A más BI, y un Z2, que es C más DI. Bien, y nosotros
debemos calcular, digamos, la multiplicación de estos dos. O sea, Z1 por Z2. Eso significa que yo voy a hacer A más BI por C más DI. ¿Y qué es lo que yo les propongo? Lo que yo les propongo es que ustedes hagan lo que nosotros utilizamos en el producto por un escalar. ¿Qué significa eso? De que yo voy a separar esto en dos partes. Yo voy a hacer por un lado, voy a hacer A por C más DI. Y por otro lado voy a hacer BI por C más DI. ¿Me siguen? Lo que hice. Lo que yo hice es esto. Multiplicar esto por esto. Y eso por eso. ¿Sí? Ujú. ¿Me siguen hasta ahora? Bien. Entonces, aplicando distributivo, o sea, estoy demostrando básicamente por qué sale esa fórmula, digamos. Entonces, si yo hago distributiva, sería A por C más Hace. A por DI. ¿Sí? Y si yo continúo aquí, sería BI por C Veinte. y BI por DI. Y aquí es donde surge lo que yo les decía del menos. Sucede que al tener 2 y yo cambiándolo de posición, en tal caso para que sea más claro, yo tendría I por I. Y ya me adelanté, I por I, ¿cuánto es? Y al Y al cuadrado. cuadrado. Y al cuadrado, ya lo puse yo, ¿no es cierto? Eso le daría menos 1. Y al cuadrado es igual a menos. Bueno, entonces nosotros nos vamos a concentrar en esto. ¿Sí? I por I. Si yo recuerden la unidad imaginaria, sería como escribir raíz de menos 1 por raíz de menos 1. ¿Sí? Si yo aplico la propiedad de la potencia, o sea, si yo aplico la definición de potencia, me quedaría como la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, yo al cancelar esto, me quedaría como menos 1. Y ese menos 1, lo que me va a hacer a mí es modificarme este signo. Por lo tanto, vamos a pasar a un negativo directamente. Me quedaría como menos B por D. Y desaparecen los I de ese lado. ¿Sí? Entonces, si yo voy a juntar las dos expresiones que obtuve, me refiero a esto y a esto, ¿sí? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener A por C más A por DI más BI por C menos B por D. ¿Qué es lo que yo podría hacer ahora? Agrupar, ¿sí?, los términos semejantes, o sea, aquellos que tienen I y los que no tienen I, porque los que tienen I son la parte imaginaria y los que no tienen I son la parte real. Entonces, yo le voy a poner número aquí. ¿Cuáles serían los de la parte real? El 1 y el 4. 1 y 4. 1 y 4. Entonces, me quedaría A por C menos B por D, y luego pongo los de la parte imaginaria, que sería más A por DI más BI por C. BI por C. ¿Sí? Y si ustedes, en tal caso volvemos aquí,
Es lo que nosotros tenemos ahí como la regla esa de multiplicación. ¿Sí? Entonces, les repito, ustedes van a tener dos formas. Y vamos a ver eso. Vamos a ver con un ejemplo. Ustedes van a tener dos opciones. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que tienen, ¿sí?, la multiplicación de 3 más 2i por 5 más 4i. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden aplicar, ¿sí?, esto, le pongo 1 o 2. Cualquiera de los dos métodos. Cualquiera de los dos va a ser válido. Lo que sí va a suceder que para el primero yo tengo que saber específicamente cuál es A, cuál es B y cuál es C. Y D también, porque si no me voy a perder. En cambio en el 2 no me hace falta, digamos. Resolvamos con el 2 primero, ¿sí? ¿Cómo quedaría con el 2? ¿Cómo En quedaría el con el 2? ejercicio que dio, se puede Sí. hacer propiedad distributiva. Y eso es lo que estamos por hacer, Hernán. Vamos a resolver con el método 2. Quedaría 3 3. por 5 más 4i. Bien. Y luego por otro lado me quedaría 4i 2. por 5 más 4i. ¿Sí? Resuelvo, me quedaría. 2i, profe. 2i sería. 2i Gracias. por 5 más 4i. Bien, gracias. Me equivoqué. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. Y abajo tendríamos 2i por 5, 10i. Y aquí, como sabemos que es i por i, se va a convertir en negativo. ¿Sí? Y 4 por Claro. 2, 8. ¿Sí? Juntamos las dos expresiones. Tendríamos 15 más 12i más 10i menos 8. ¿Qué resolvemos? Los de la parte real con la parte real y los de la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces tendría 15 menos 8. ¿Cuánto me daría? 7. 7 más 22. 7. 7 más 22i. 22i. Y ahí obtenemos, ¿sí?, el resultado de la multiplicación. Vamos al método 1. En el método 1, yo les dije que tenemos que identificar cuál sería A, B, C y D. Este sería A, este sería B, C y D. Entonces, me quedaría A por C, 3 por 5, menos B por D, 2 por, 2i. no va el I, porque nosotros tomamos el B nada más. Ve que aquí en esta parte no va el I. Entonces sería 2 por 4. ¿Sí? 4i. Más, no 4. va el I. Claro, no va el I. Más A por DI. Ahora sí. Entonces sería 3 por DI, que sería 4i. Más BI por C. 2i por 5. Resolvemos. Me quedaría 15 menos 8 más 12 y más 10i. Y me da el mismo resultado. ¿Sí? Cualquiera Sí. de esos dos métodos va a ser válido. Bien. ¿Estamos? Sí, buenísimo. ¿Alguna pregunta Sí. hasta aquí? El tema, cuando antes de desarrollar
El problema, cuando nos quedan dos i, ¿es necesario justificarlo o directamente le ponemos el signo menos, como en el caso del primer ejemplo? Y yo le diría que lo justifique. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que justificar? Porque ¿qué pasa si usted tiene un menos aquí? Y ahí se va a complicar. Porque yo voy a tener 2 por 5, 10i. Y voy a tener 8, ¿sí? 2 por 4, 8. Y aquí, i por i me da menos 1. Mm, Y directamente me conviene ponerlo como menos 1. Entonces eso me va a hacer que me cambie esto, porque menos por menos más. claro. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Vamos a ver por ahora la multiplicación nada más. Y vamos a volver. Vamos a volver a una parte del PDF. En tal caso la raíz cuarta la vemos aquí directamente. O sea, nosotros calculamos i al cuadrado, ¿no es cierto? Y me da menos 1. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular i al cubo o i a la 270? ¿Qué haríamos? Bien. En primer lugar, nosotros vamos a tener aquí una característica muy importante. ¿Cuál es esa característica muy importante? Sucede de que si yo calculo potencias de i, hay una repetición, o sea, hay como ciclos para relacionarlo con lo que estábamos viendo anteriormente. Termina ese ciclo, continúa el mismo. Termina ese ciclo, continúa el mismo. ¿A qué hago referencia con esto? Si yo calculo i a la 0, me da 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. I a la 1, obviamente sí, porque no le hice ninguna operación. I al cuadrado ya sabemos que es menos 1. I al cubo va a ser menos i. Sucede de que cuando yo vuelva, cuando continúo, digamos, con las potencias y voy a i a la cuarta, vuelve de nuevo a 1. Y si continúo, se vuelve a repetir lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular i a la 9, ¿cuánto me va a dar? Y, profe, Por i al cuadrado. O sea, menos 1. I a la 9. y es igual a i, porque se repiten los patrones. Claro, nosotros podríamos continuar aquí, ¿sí? I a la 8 va a volver de nuevo a 1, ¿sí? I a la 9 va a ser i. ¿Me sigue? I a la 10 va a ser menos 1. Menos 1. I a la 11 va a ser menos i. O sea, se repite ese patrón, ¿sí? Claro. Y la pregunta que yo les hacía era, ¿qué pasa si yo quiero calcular un i a la 270? ¿Sí? Y ahí lo que yo voy a hacer es una técnica, o sea, que tenemos una técnica para esto. Considerando la repetición, ¿sí? De ese parámetro, digamos, ¿sí? Nosotros vamos a tener lo siguiente, y vamos a tener una fórmula, digamos, o una ecuación, ¿sí? O un método, como lo quieran llamar, para resolver eso. Me dice i a la f. Es donde esa r va a representar el resto de una división. ¿Qué división? La división entre el exponente y 4, que es lo que está aquí, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es poner 270 dividido 4. Recuerden que aquí en esta parte va el cociente y aquí en esta parte va el resto. Entonces,
¿qué puedo hacer yo? Con la calculadora pongo 270 dividido por 4. ¿Cuánto les da? ¿70? No. Ah, 67,5 puede ser. sí, 67,5. sí. Bueno, Sí, ustedes tienen 67,5. Eso significa de que ustedes tienen 67 enteros, ¿sí? Y 0,5 centésimos. Por lo tanto, yo aquí debería poner el 67, ¿sí? Y hacer lo siguiente. Hacer 67 por 4, ¿cuánto les da? 67 por 4. 268. Bien, entonces voy a hacer 270 menos 268. ¿Y cuánto me da eso? Me da 2. 2. Por lo tanto, el resto es 2. ¿Sí? ¿Qué voy a saber ahora? Me dice I a la R, ¿sí? Que está marcado ahí. Entonces, como es I a la R, va a ser I a la 2. ¿Y I a la 2 cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Y de esa forma queda resuelto. ¿Sí? Las potencias de I. ¿Hacemos Buenísimo. otro? Supongamos que Sí. tenemos un I a la 731. ¿Sí? Vamos a hacer 731 dividido 4. Dividimos y vemos si tiene enteros y decimales, digamos. ¿Cuánto les da? 182,75. Bueno, entonces yo voy a poner 182 y aquí voy a multiplicar 182 por 4 y voy a restar. ¿Cuánto les da? 728. ¿Cuánto? 728. Ah, bien. 228 había escuchado. Bien. 731 menos 728. ¿Cuánto da? 3. 3. Por lo tanto, el resto es 3. Entonces yo voy a calcular ese I a la 731 como un I al cubo. Voy a mi tablita y me dice que es igual a menos I. ¿Sí? Eso sería. Buenísimo. Bien. ¿Estamos, chicos? Eso sería todo lo que veríamos por hoy. ¿Sí? Y bueno, ya la próxima clase estaríamos avanzando. Hasta ahora todo bien, Dale, ¿alguna buenísimo. duda o algo? No, yo con respecto a los temas anteriores, el trabajo práctico anterior, no me pude poner al día, pero bueno, la idea es intentar ponerme al día, a ver si consigo hay algún profesor particular, viste, que me dé una mano, porque por el tema del laburo no me pude poner, pero bueno, la intención es esa, viste, ponerme al día. Bueno, está el simulador ahí. Ahí pídale a los chicos Sí, que hasta ahora Mancilla nada más lo vio el simulador, los demás no. Pero bueno. Bueno, Yo lo vi, entonces, ¿cómo? yo lo vi igual al simulador, pero yo trato de entenderlo porque muy bien no los entiendo a las gráficas del primer trabajo práctico. Pero yo quiero entenderlas bien de dónde, de razonarlas directamente. La gráfica me sirve para saber los valores nada más, dónde van ubicados, pero no para entender bien de dónde están. Claro, por si usted, de hecho, ahí en la propia teoría dice qué hace cada parámetro, cómo afecta el parámetro a la función, digamos. De ahí en más, digamos, Ah,
De ahí en más, por ejemplo, si usted ve directamente un coseno de 2, un 2 coseno de X, ya inmediatamente sabe de que la amplitud va a ser mayor, digamos. O sea, eso se adquiere con la práctica, digamos. Que yo al ver una Correcto. función ya me la podría imaginar aproximadamente cómo sería, digamos. Claro, bueno. porque usted en el ejercicio pide que dibujemos los parámetros de cada una de las funciones. Se refiere a cuando buscamos la frecuencia y todo eso, ¿no es cierto? Sí. Claro, y Eso es ahí lo quizá ahí lo complicado es hacer todos los parámetros, porque es como que al final no se entiende la gráfica, digamos. Por eso yo cuando hice la gráfica en la clase la hice con diferentes colores, para que ustedes vean cuál era lo que hacía el avance que íbamos haciendo, digamos. Y Claro, bueno, eso ahí, es lo complicado. Confunde con claro, esto, ahí con tanto. claro, por eso era que yo utilizaba los colores, diferentes colores. Pero bueno, si ustedes quieren utilizar un solo color, está bien. Bueno, termino aquí la grabación.